Recordemos que las razones hacen referencia a la relación y comparación entre dos magnitudes. Aquí tenemos en el ejemplo 1, con base en la siguiente figura, encuentra las razones que se piden. Tenemos en el inciso A la razón entre el perímetro de la figura y la medida del lado AF o segmento AF. Entonces, comenzamos primero con el perímetro. Desde el punto de vista geométrico, para hallar el perímetro de cualquier figura, lo hallamos sumando las cantidades que tenemos en cada uno de los lados. Entonces, en esta figura, vamos a comenzar por este lado, a sumar todos los lados. Tenemos 2, 4, 8, 11, 17,3 y 20,3. Entonces el perímetro de esta figura tenemos que es igual a 20,3 centímetros. Y vamos a plantear la comparación con el segmento AF. Y el segmento AF tiene una longitud de 6,3 centímetros. Entonces aquí eliminamos los centímetros y me va a quedar la razón 20,3 a 6,3, donde por este lado tenemos el antecedente y el 6,3 es el consecuente. Ahora tenemos en el inciso B la razón entre el área de la figura y el área del triángulo AFE. Entonces, primero vamos a hallar el área de toda la figura. Aquí podemos observar que el área total o que esta figura está compuesta por dos. Por este lado tenemos un rectángulo y por este otro lado tenemos un triángulo. Entonces vamos a hallar el área de cada una de esas figuras. Entonces comenzamos con el área del rectángulo y para hallar el área de cualquier rectángulo lo hacemos mediante la expresión de largo por ancho o base por altura. Entonces tenemos que el valor del largo es igual o equivale a 6,3 centímetros y el valor del alto tiene una longitud de 3 centímetros. Entonces multiplicamos 6,3 por 3 nos da un producto de 18,9 centímetros al cuadrado, que es el área del rectángulo que ya está aquí señalado. Ahora vamos a hallar el área del triángulo, pero por el momento no podemos hallar el área, puesto que necesitamos primero hallar esta variable, la variable altura, para así proceder a hallar el área del triángulo. Entonces vamos a hallar el valor de la altura y vamos a tomar como referencia el triángulo que estoy señalando por este lado, donde la altura estaría jugando el papel de un cateto, el 1,15 centímetros estaría jugando el papel del otro cateto y los 2 centímetros está jugando el papel de la hipotenusa. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, nos queda que este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos este otro cateto al cuadrado, que desde el punto de vista algebraico nos queda que h al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, que tiene un valor de 2 centímetros, todo elevado al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. Este cateto tiene una longitud de 1,15 centímetros. Este valor, esta distancia no lo da el problema, pero lo podemos deducir. Sabemos que desde este punto, desde el punto D al E, tiene una longitud de 4 centímetros. Como esta otra longitud tiene un valor de 6,3 centímetros, entonces este pedacito, este pequeño trayecto que no sabíamos el valor, como tenemos 4 centímetros, necesitamos agregarle un real, un número, de tal manera que lleguemos al total de los 6,3 centímetros. Y esto
es, o necesitamos el número, el decimal 2,3 centímetros, puesto que al sumar 2,3 con el 4 nos da un total de 6,3 centímetros. Y el lado del triángulo, al dividirlo en 2, nos da un cociente de 1,15 centímetros, que es la longitud del lado del triángulo que viene desde este punto que estoy señalando hasta el punto E. Entonces, continuando aquí con la aplicación del teorema de Pitágoras, solucionamos esta potencia. 2 al cuadrado nos da 4 y las unidades, como están elevadas al cuadrado, nos queda centímetros al cuadrado. Menos y 1,15 al cuadrado, que es 1,15 por 1,15, nos da un producto de 1,32 y las unidades, como están elevadas al cuadrado, nos queda centímetros al cuadrado. Ahora, 4 menos 1,32 nos da una diferencia de 2,68 centímetros al cuadrado. Entonces, por el momento vamos h al cuadrado, o este cateto al cuadrado, o la altura al cuadrado, es igual a 2,68 centímetros al cuadrado. Ahora, este 2 como exponente pasa al otro lado de la igualdad en forma de radical y nos queda raíz cuadrada de 2,68 centímetros al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 2,68 es igual a 1,6, y el exponente de los centímetros, este exponente se elimina prácticamente con el radical y nos queda solo las unidades centímetros. Entonces concluimos que la altura del triángulo BCD es igual o equivale a 1,6 centímetros. Ahora sí, con el valor de la altura procedemos a hallar el área del triángulo BCD. Entonces, desde el punto de vista geométrico, sabemos que para hallar el área de cualquier triángulo lo hacemos mediante la expresión base por altura dividido en 2. Reemplazamos la base, que equivale a 2,3 centímetros, por la altura, que fue el valor que acabamos de hallar utilizando el teorema de Pitágoras, y dividido en 2. 2,3 por 1,6 nos da un producto de 3,68 y dividido en 2 nos da un cociente de 1,84 centímetros al cuadrado. Este 1,84 centímetros al cuadrado es el área del triángulo BCD. Entonces, ya con el área del rectángulo y con el área del triángulo, ahora sí procedemos a hallar el área total de la figura, que eso lo podemos hallar mediante la expresión del área del rectángulo más el área del triángulo. Sumamos las dos áreas. El área del rectángulo ya sabemos que nos dio 18,9 centímetros al cuadrado, más el área del triángulo, que fue el valor que acabamos de hallar, que nos dio 1,84 centímetros al cuadrado. Ahora, 18,9 más 1,84 nos da un total de 20,74 centímetros al cuadrado, que ahora sí es el área de toda la figura. Entonces, nos dice que en el inciso B, que hallar la razón entre el área de la figura y el área del triángulo AFE. Entonces ya tenemos el primer dato, el antecedente. Ahora vamos a hallar el otro dato, que necesitamos hallar el área del triángulo AFE. Entonces hacemos esta pequeña construcción para identificar que ahora vamos a hallar esta área, y para hallar el área de cualquier triángulo lo hacemos mediante la expresión base por altura dividido en 2. La base es 6,3 centímetros, la altura 3, y a ese producto lo vamos a dividir en 2. Y eso nos da 18,9 dividido en 2, y 18,9 entre 2 nos da 9,45 centímetros al cuadrado.
Este 9,45 centímetros al cuadrado es el área del triángulo AEF. Ahora sí, tenemos los dos datos. Tenemos el área de la figura en su totalidad y tenemos el valor del área del triángulo AFE, que fue el que acabamos de hallar. Entonces, planteamos la razón. 20,74 es a 9,45. Eliminamos los centímetros al cuadrado y me va a quedar 20,74 en el antecedente es a 9,45. El número de abajo hace referencia al consecuente. Continuamos con el inciso C. Dice que hallar ahora la razón entre el perímetro del triángulo BCD. Por este lado tenemos el triángulo BCD y el perímetro del cuadrilátero ABEF. Entonces, vamos a comenzar con el primer valor, con el perímetro del triángulo BCD. Recordemos que el perímetro de este triángulo es la suma de todos los lados. Entonces tenemos por este lado 2 más 2 más 2,3 nos da un total de 6,3 y ahora vamos a hallar el perímetro del cuadrilátero ABEF. Entonces sumamos todos los lados, 3 más 6,3 más 3 más 6,3 nos da un total de 18,6. Eliminamos los centímetros y la razón nos queda 6,3 es a 18,6. Continuamos con el inciso D. Tenemos que la razón entre el área del cuadrilátero ABEF y el área del triángulo BCD. Ya los hallamos. Entonces, el área de este cuadrilátero es igual o equivale a 18,9 centímetros al cuadrado que viene en la parte del antecedente. Y el área del triángulo también lo trabajamos en el inciso anterior y nos dio 1,84 centímetros al cuadrado y ese valor se va para el consecuente. Eliminando los centímetros al cuadrado, nos queda la razón 18,9 es a 1,84. Entonces, eso es, muchachos. Bendiciones para todos.